durante la inmensa mayoría de la vida de la humanidad se ha vivido sin este consumo energético y de repente en 100 años hay este boom espectacular y creemos que esto se podrá sostener para siempre. Y no solo es que lo creamos, sino que nuestro sistema necesita de que esto no solo que se sostenga, sino que siga aumentando a este ritmo para siempre. O sea, ¿cómo no podemos ver que aquí hay un problema y que el ostión que nos vamos a pegar será escandaloso? Claro, ahí hay dos cosas que juegan en contra de que la gente asuma o se entere al menos. Una es que los medios de comunicación manipulan una cosa mala y los políticos y digamos la gente que se supone que está al cargo de esta situación, pues con su cortoplacismo de mi elección a 4 años vista, no se atreven a hablar, a abrir este melón, porque hay una frase muy famosa de un político español, que no voy a decir quién es, pero decía hace 7, 8 años, con el decrecimiento no se liga, no se ganan elecciones. Y claro, el problema es quién rompe, ¿no?, esta barrera, ¿no?, este techo de cristal y se empieza a hablar de estas cosas, porque hay otro problemón y es que el mito del progreso que nos han contado, que seguimos contándonos, que tenemos ahí a, pues eso, a los Elon Musk y Jeff Bezos de la vida dándose el paseíto espacial y haciéndonos creer que, pues eso, que vendrá la tecnología al rescate y que siempre algo inventarán y como que la gente además tiene la problemática de que con la vida ya es duro el trabajar las 8 horas y no tengo apenas tiempo casi ni para respirar, pues pedirles que se enteren de todo esto, si encima además los medios los manipulan, ¿no? Pues por eso hay personas que yo, pues eso, reivindico muchísimo el trabajo pues de Yayo Herrero, de Antonio Turiel, de Jorge Richman o de Luis González Reyes, porque creo que son personas que han hecho mucho bien, al menos aquí en España. Podríamos citar otros ejemplos pues de otros ámbitos, pero estas 4 personas, por ejemplo, aquí en España son de las 4 referentes que llevan décadas hablando de estos problemas y que permiten que luego pues vengamos aquí aprendices como yo a contar un poco también la película para que se hable de esto e ir penetrando, ir metiendo, ganando espacio en los medios, porque la primera de todas las batallas es la cultural. Si la gente no asume el problema, no hay nada que hacer. Pues el siglo de los límites es una manera de contar algo que yo creo que cada vez es más visible y más patente, porque todos y todas hemos visto ya pues esos problemas climáticos recurrentes, el precio de la gasolina subiendo, el precio de la luz, el precio del gas. Pero claro, ahora con las inercias de la pandemia y ahora la guerra, pues está acelerando todo esto y nos sitúan en este escenario que bueno, yo le he llamado el siglo de los límites, hay gente que le llama el siglo de la gran prueba, por ejemplo, Jorge Richman también usa este término, el siglo de la gran simplificación. Al final, cualquier nombre que un poco nos indique la encrucijada en la que estamos, vale para entender eso, que crisis climática y crisis energética se entrelazan y se solapan y se influencian una a la otra y nos sitúan en este escenario de crecimiento que se puede gestionar o para el bien común o se puede gestionar para el bien de los Joseph Bezos del mundo y esto pues obviamente no va a ser para el bien general, sino lo contrario. Así que dale a la siguiente. Vale. Sí, pues ahí lo que veis es la correlación, digamos, del CO2 y la temperatura en los últimos 800.000 años de la Antártida en la parte superior y del promedio global en la parte inferior. Y la correlación es muy directa, es sobre todo en la parte de la Antártida, que tiene menos factores que influyan. Bueno, es un anticuñados, cualquiera que os diga que eso del CO2, pues no, que los ciclos naturales, claro que hay ciclos naturales, igual que hay incendios naturales y hay incendios provocados por el hombre, hay cambios climáticos que están con una periodicidad natural y luego hay cambios climáticos que estamos induciendo. Y el problema que tenemos con esta gráfica, que es quizá lo más interesante, es que si se entiende bien, la parte, digamos, el color naranja al final coge y hace una recta hacia arriba vertical, lo que nos indica es que además ya no estamos ni siquiera en 400, estamos en 420. Si seguimos la inercia, lo que queda claro es que la temperatura va a seguir a esa recta vertical hacia arriba y aunque dejásemos de emitir hoy, lo cual es imposible de conseguir, vamos a seguir viendo cómo la temperatura sube, hagamos lo que hagamos. Por eso nos encontramos que en este estudio, por ejemplo, de la revista Nature del año pasado, los autores y autoras del IPCC, que es el organismo climático con más prestigio de la humanidad a día de hoy, la mitad de los autores y autoras dicen que vamos a encontrarnos alrededor de 3 grados a final de siglo. O sea, quien nos diga 1,5 grado que se puede sostener y tal y cual, o se está mintiendo o es un ingenuo.
porque es muy evidente que no vamos a poder sostenernos por debajo de 1,5. Y esto no significa que esté todo perdido, al revés. Lo que significa es que está todo por hacer, que tenemos un problema mucho más grave de lo que se está contando y que tenemos que reaccionar más rápidamente, porque tenemos ahí un mapa que muestra, digamos, un mapa de calor. El cambio climático no es homogéneo. Tiene, digamos, una especial problemática en el Ártico, en el cual pues, hay distintos fenómenos de retroalimentación que juegan a la contra y hacen pues, que por el albedo o por el descenso, digamos, de la altitud de los glaciares, a medida que se va produciendo el deshielo, van perdiendo altura y entonces hacen menos frío. Pues lo que nos encontramos es que un calentamiento de 1,2 grados en la Tierra de media, ahora mismo en el Ártico está ya rondando los 3-4 grados de temperatura media de aumento. Esto es un problema porque además en el Ártico hay distintos mecanismos que pueden directamente ya desestabilizar el patrón climático por completo, como por ejemplo lo que seguro que habéis oído hablar del permafrost, ¿no? O el metano que hay almacenado debajo de la tundra siberiana y de la parte del Ártico canadiense. Y entonces esto es muy útil también compararlo con un cuerpo humano. 1,2 grados para la Tierra, que tiene una temperatura media que no llega a 15, es como si a un cuerpo humano le subiéramos 3 de golpe. Entonces, claro, este GIF, porque en realidad es un GIF que me parece una maravilla de GIF, porque es una explicación, digamos, muy visual de cómo esos órganos del planeta Tierra, entre comillas, están viéndose ya afectados, ¿no? Aquí se ve, es un estudio también de Nature que se llama Tipping Points Too Risky to Bet Against, de 2019, que explica cómo hay 15 subsistemas climáticos claves, de los cuales 9 ya están en fase activa o de degradación. Esto es un problemón, porque esto es como los órganos de un cuerpo humano al final, ¿no? Si a un cuerpo humano tú le subes 3 grados de golpe, pues te lo tienes en 39 grados y medio, si lo aguantas un poco de tiempo así, lo que vas a provocarle es un fallo multiorgánico, y de alguna manera esto es lo que le está pasando al planeta, ¿no? Estamos ya llegando a un punto en el que algunos de los principales subsistemas climáticos, el permafrost, el hielo del Ártico, Groenlandia o la Molina, se ven afectados y además como están relacionados, pues con que uno lo perturbemos demasiado, podemos un poco desestabilizar todo el sistema, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. El deshielo de Groenlandia y del Ártico lo que hace es echar agua dulce y fría a la corriente termoalina, que depende de la salinidad y de la temperatura de la propia agua. Entonces las ralentiza. Esto envía cada vez menos lluvias al Amazonas. El Amazonas emite cada vez más carbono, precisamente por eso, porque hay cada vez más sequías. Y es como un ciclo en el que todo está interrelacionado con todo y en el que ya tenemos muchas señales de alarma de que esta maravilla que teníamos, que es el clima estable de la Tierra, que ha permitido la civilización tal y como la conocemos, pues se está yendo al carajo. Y entonces este problema, bueno, al menos se está contando en los medios y la, digamos, ciencia de vanguardia, pero haría falta de verdad muchísima más atención para evitar que estos ciclos que tenemos, que nos han dado la vida y que nos sostienen, pues se vayan pues al carajo. Y además, claro, el cambio climático, sé que es el tema que más gente igual controla y que más datos tiene, no está solo, digamos, como problemática ecosocial, sino que viene acompañada de otras problemáticas, como por ejemplo la extinción de especies, que aquí pues, son dos noticias que he recogido. Una de 2015 creo que es, ya situaba la tasa de extinción de especies 1000 veces por encima del promedio natural, y luego la fauna vertebrada, esta noticia es de hace un año y medio, la hemos reducido un 68% en 50 años, es decir, de cada 3 individuos de especies vertebradas, hemos literalmente desfaunado, que diría Jorge Richman también, 2 de cada 3. Es decir, los números en ese sentido yo creo que no nos caben en la cabeza, pero es para hacernos una idea de la capacidad destructiva del capitalismo, que al final es la maquinaria esta que nos está exponiendo cada vez más a pandemias, además, a medida que depredamos los ecosistemas. Ahí lo que tenéis es los 9 límites planetarios, que justo además a principios de este año se ha cuantificado el estado de uno de los pocos límites que quedaban por cuantificar. Ahora se han cuantificado ya 8 y de los 8 que hemos cuantificado hemos sobrepasado 5. 2 de ellos son los 2 más graves, cambio climático y biodiversidad, pero es que además hemos sobrepasado los ciclos geoquímicos del fósforo y del nitrógeno, que nos pone en un aprieto con el tema de las cosechas, que seguro que ahora habéis igual visto, leído, oído una noticia de el precio de los fertilizantes por las nubes, ¿no? Con el tema de Ucrania y demás.
Y esto es un problemón, porque literalmente la alimentación bueno, de la humanidad depende de las cosechas, depende de los fertilizantes que son petrodependientes, depende de la polinización de los insectos, que son las criaturas quizá más afectadas, por el otro límite que se acaba de cuantificar, que es los contaminantes químicos, ¿no? Hay un efecto que es muy gráfico, ¿no? Que se llama el efecto parabrisas. Yo por ejemplo cuando era más joven, ¿no? Tendría 10 años, me hacía un viaje con mis padres en coche y al acabar un viaje de 50 a 60 kilómetros tenías que limpiar el parabrisas, porque había una cantidad de insectos que se te habían quedado ahí acumulados. Y ahora esto no pasa porque, bueno, la población de insectos sufre una tasa de extinción de especies y de extinción de individuos de cada especie muy superior a la que sufren otras especies, porque su cuerpo es tan diminuto que está mucho más expuesto a estos contaminantes químicos que hemos sobrepasado completamente el límite de seguridad. No, porque que dibuja esta gráfica es en la parte verde está el límite, digamos, de seguridad, y en la parte roja, ya naranjada roja, están los que hemos transferido. Bueno, sí, comentar ahí que abajo que pone, no sé si lo veis, que hay un estudio reciente de la Universidad de Ancona que ha encontrado microplásticos en la mitad de las placentas de las mujeres embarazadas sujetas al estudio, ¿no? Hasta ahí hemos llegado ya también con los microplásticos. Vale. Y luego la siguiente lo que tenemos es alguna propuesta ilustrante al menos sobre esta cuestión, y es que a medida que se van dando los estudios científicos, viendo la gravedad sobre el tema, pues lo que una economista británica que se llama Kate Raworth puso esta economía del donut, o economía de la rosquilla, que es aplicar ese marco que hemos visto antes de los límites planetarios que siguen estando ahí fuera, ¿no? Cambio climático, acidificación y demás, con unos mínimos de calidad de vida que deberían de estar pues, garantizados para todas las personas, ¿no? Energía, agua, comida, salud, educación. Y entonces, entre medias de esos dos límites, por eso lo de la rosquilla, estaría el espacio seguro para cualquier sistema económico. Cualquier país, cualquier continente tiene que intentar adaptarse a este marco en el cual sus límites ecológicos no sean traspasados y se consiga garantizar unos mínimos de calidad de vida que obviamente solo se podría conseguir con una redistribución radical de la riqueza. Esto es otro tema que luego sacaremos a pasear. Y aquí llegamos a, yo creo que la parte para mí la más inspiradora de toda la presentación, porque lo he vivido también muy desde dentro, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en un grupo de Extinction Rebellion al que le llegó la filtración del informe climático más importante del planeta. Con Fernando Prieto hicimos un primer artículo que lo petó cosa mala, que lo republicó The Guardian, lo republicó el Spiegel alemán, la prensa china, de la India, la CNBC estadounidense, la Universidad de Yale, o sea, 35 países que sepamos, igual algún más, dieron cobertura a esta primera pieza, y luego la segunda, como la fuente estaba muy contenta, pues nos dio más material, y esta la trató también, por ejemplo, pues parlamentos como el de Irlanda, la Monthly Review estadounidense, o sea, las dos piezas juntas, que la segunda además la firmamos con Antonio Turiel, Valladares, gente de mucho prestigio, han dado un golpe en la mesa para que quede claro que la comunidad científica está empezando a mosquearse, está empezando a hacer los primeros pasos de lo que hemos venido a llamar la rebelión científica, que viene un poco, pues, bebe de esto, bebe de estas filtraciones. Luego hubo una acción ya primera de desobediencia civil en la cumbre del clima de Glasgow, y va a haber otra acción de desobediencia el día 4 de abril. Esta esperemos que, bueno, como mínimo entre 20 y 25 países van a tener sus jugadas. Ya veremos hasta qué punto son disruptivas o no, pero es un paso adelante porque creemos que puede mandar un mensaje muy legítimo, ¿no? Que de repente científicos y científicas con publicaciones, con doctorados, con papers, bajen a la calle, bajen al barro y hagan acciones de desobediencia civil. Puede mandar un mensaje muy potente de, oye, hasta aquí. Si necesitamos ya que los gobiernos y las empresas se dejen de lavarse la cara con el colorcito verde y empiecen a hacer acciones de verdad para adaptarnos a unos límites que están ahí y que no van a negociar. ¿Es fuerte o fue como un punto bastante clave de todo esto? Porque por primera vez el IPCC, ¿no? Que es un organismo de científicos como muy gubernamental y muy institucional, ¿no? Que es el que reconocen todos los gobiernos y así para hablar del tema, reconocía abiertamente que el capitalismo es insostenible y que habrá decrecimiento, bueno, que tiene que haber decrecimiento para parar esto, cosa que en ningún momento
los gobiernos se plantean que lo haya porque el capitalismo necesita de este crecimiento para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, como esta contradicción que ya veníamos desde movimientos sociales, movimientos ecologistas y así, y anticapitalistas señalando una contradicción clave entre sostenibilidad del planeta y sostenibilidad del sistema capitalista, ¿no? Que son dos cosas que no pueden convivir. La señalaba el IPCC por primera vez, ¿no? En este caso. Sí, lo que pasa es que habrá que ver si se mantienen, que es lo que ahora comentaré en la siguiente diapositiva. Lo que sí que es verdad es que, al menos en el oficial ya publicado, ya no hay ninguna duda, del grupo 2, que es el grupo de impactos, que se acaba de publicar hace apenas 10 días. 15 ya realmente. En este aparecía 27 veces la palabra crecimiento dentro del informe. Con lo cual ya, digamos que este paso sí que se ha dado, se ha conseguido. Y el del capitalismo habrá que ver porque, siguiente diapositiva, Paul. Sí. Ahí veis que, precisamente Scientist Rebellion, en este tuit, contaba que había habido en nuestro informe, el del grupo 3, 32.000 intentos de modificar este informe. Que la cosa esta hay que explicarla bien. O sea, el informe no lo modifica la comunidad, solo lo modifica la comunidad científica, pero el informe son 4.000 páginas cada grupo, aproximadamente. Entonces, esto no se lo lee ni Peter. Se lo leen, pues sí, los científicos que están cada uno... pues su capítulo, digamos, más, ¿no? O incluso algunos en un esfuerzo titánico se le dan las 12.000 páginas, pero lo que realmente se lee en los gobiernos, los políticos, los periodistas para hacer artículos, son los resúmenes. Y ahí sí que hay una pelea, pues eso, que como veis en nuestro grupo, el grupo 3, 32.000 intentos de modificar este informe, entre los cuales, pues bueno, ahí yo he recogido 2. Esta filtración la sacó la BBC. El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, que ya ves tú qué tiene que decirle este señor a la comunidad científica, pues bueno, se permitía el lujo de apuntar que frases como la necesidad de acciones aceleradas y urgentes de mitigación a todas las escalas, que esa frase debería ser eliminada del informe. Porque claro, para el negocio del petróleo y para Arabia Saudita, que depende tanto de las emisiones de CO2 que hace el crudo, pues bueno, que se hagan ese tipo de acciones, pues no se lo pone crudo a su propio negocio, con lo cual, pues bueno, intentan frenar la acción climática. Ahí tenéis otro ejemplo del Instituto de Minería e Investigaciones de Combustibles Fósiles de la India, diciendo que el carbón tiene que seguir siendo la fuente principal para sostener el crecimiento económico de la India. Es decir, bueno. Pero cuando hablas de grupo 2, grupo 3, ¿qué es esto? Sí, igual lo debería haber explicado antes. El IPCC tiene 3 grupos que se dividen, digamos, los trabajos para que sea como más cohesionado el trabajo. El grupo 1 se dedica a la ciencia, digamos, las bases de la ciencia física. Pues si se descubre algo que cambia un poco algún parámetro, alguna fórmula, alguna ecuación o algún paper en concreto que cambie un poco el planteamiento en general. Luego el grupo 2 se dedica a medir los impactos que ocurren ya directamente en los ecosistemas y es probablemente el más terrorífico de los 3 porque es el que de alguna manera te está diciendo hasta qué punto la hemos cagado y es el que se acaba de publicar oficialmente ahora. Y luego tenemos el grupo 3, que para mí es el más importante de los 3, que es el que filtramos. Casualidades de la vida, me tocó a mí, que soy un activista del decrecimiento hace 15 años, participar en esto. Es el que propone, el que se la juega a proponer cosas concretas. Es el que hace las propuestas de mitigación y adaptación y entonces tiene que arriesgarse de alguna manera a, pues eso, en nuestro informe, por ejemplo, la regla más significativa que decía es que habría que cerrar todas las plantas de gas y carbón en 10 años para cumplir con los protocolos de adaptación a no cagarla, digamos, a no cargarnos la estabilidad climática. Habría que cerrar todas las plantas de gas y carbón, que esto es de repente, en un plumazo en 10 años, dejar de tener el 50% aproximadamente de la energía primaria que usa la humanidad. Entonces, bueno, esto no es un decrecimiento, es un recrecimiento si se hace lo que se plantea. Lo que pasa es que obviamente todo el informe, los 3 grupos, caen a veces en contradicciones. Y es que de repente, pues eso, en la filtración que sacamos, en el grupo 3 hay un párrafo en concreto que dice literalmente que el capitalismo es insostenible, pero en otros muchos párrafos pues aboga por los objetivos del desarrollo sostenible o digamos que como es una especie de compendio de muchos saberes distintos que bebe de 14.000 estudios diferentes, tiene que conjuntarlos todos y en algún momento se puede permitir el lujo de recoger una opinión muy atrevida
pero en otras no. Y por eso hay tanta pelea luego con los resúmenes de qué palabra se quita y qué palabra se ve. Vale, gracias por la explicación. Sí, yo te quería soltar una pregunta que ha hecho aquí Anita Goldman, que va un poco con referencia a estos datos, que dice, cuando veo todos estos datos pienso que obviamente, quizá incluso siendo negacionistas, las corporaciones que sacan pasta provocando esta devastación probablemente les llegan estos datos, como acabamos de ver. ¿Alguien sabría decirme hacia dónde van las intenciones de estos tipos que probablemente ya cuentan con la idea de que el planeta petará en unas décadas? A ver, sí, Anita, hay cosas de las que has dicho que literalmente han ocurrido así. Es decir, por ejemplo, hay un estudio hay un libro que se llama Mercaderes de la Duda, que lo cuenta maravillosamente bien, que explica cómo, por ejemplo, Exxon, Shell y las petroleras en general ocultaron toda la información climática desde los 70 y los 80 porque sabían que iba en contra de su negocio. La cosa es que hasta hace muy pocos años, hasta hace 15, 20 años, no había un consenso de que esto literalmente era algo que ponía en juego la supervivencia de la vida, la Tierra, ¿no? Entonces, digamos que hasta cierto punto había una lógica, entre comillas, en no prepararse del todo, aunque luego, como veréis en alguna otra diapositiva luego, también había, digamos, pruebas científicas que lo contaban la gravedad del asunto desde hace 50 años. Pero lo que están planeando yo creo que es muy simple, es decir, ¿sabes? Yo creo que porque no les da para más la cabeza que tienen y porque solo tienen el billete en mente, lo que están haciendo es mutar del negacionismo climático al negocionismo climático, que es ya no puedo negar el problema, ahora a ver cómo me forro con él o cómo hago que mi empresa pierda lo menos posible. Sin mirar más, es decir, no hay una gran conspiración de la élite escondiéndose todos en búnkers y pactando la hora exacta a la que se van a esconder, en plan Drácula en el ataúd. Lo que sí que ocurre es que esta gente lo que tiene es capacidad para tener plan B, plan C y por supuesto tienen sus alternativas si todo se va hacia el colapso, que no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, es un proceso y en ello estamos. Pero yo creo que sí que hay maneras aún de evitar que la Tierra se vaya, ¿no? Que es lo que un poco decía ella, ¿no? Que creo que sí que se pueden evitar los peores escenarios. Y esto es en lo que nos tenemos que fijar es eso. Otra pregunta, Juan, si te va bien ahora, Sí. si no la guardamos para el final. Vale. Vale, John Towers dice, ¿es posible cambiar de paradigma energético en tan solo 10 años? Pues mira, justo las diapositivas que vienen creo que van a responder a esa pregunta, yo creo. Vale, pues... Entonces, claro, de toda esta información que os he contado de la crisis ecosocial, crisis climática, de biodiversidad y demás, lo que subyace es la pregunta obvia de ¿y por qué no se está haciendo más si esto es tan grave, ¿no? Y hay una ciencia que no tiene ninguna duda al respecto. Bueno, pues la cuestión de la manta es una broma un poco que viene a contar que la manta de las soluciones solo cubriría una parte del problema. O arreglamos la crisis climática o arreglamos la crisis energética, pero para arreglar la climática vamos a agravar la energética y viceversa. Entonces ahí es donde ahora entramos en la otra parte de la problemática. Siguiente gráfica. Me encanta el término, la paradoja de la manta. Yo lo veo, porque además que somos un poco una sociedad manta, somos un poco mantas también. Sí, de tapar de forma torpe, ¿no? Los problemas y dejar al descubierto otros, ¿no? Bueno, ahí estamos con con el gráfico. Las renovables tienen límites. Exactamente, o sea, ¿se podría hacer un cambio en 10 años a una sociedad más renovable que se adaptase? Sí. ¿Qué supondría ese cambio? Supondría renunciar y simplificar mucho el sistema actual, porque ahí veis, esta gráfica es de 2017, ha mejorado un poco, digamos, la proporción de las renovables, pero siguen siendo una fracción muy pequeña del consumo de energía primaria que tiene ahora mismo nuestro sistema económico. Y entonces esto nos pone en la tesitura de entender los límites que tienen las renovables, que son varios. Es decir, las renovables tienen, primero, el límite de que los materiales con los que se construyen son finitos también. El neodimio, el litio, el cobalto que se usan para los dispositivos de captación de energía renovable son limitados y además se extraen con combustibles fósiles, con lo cual hay que asumir estas limitaciones y además la limitación de todas las limitaciones, la más evidente es que las renovables se le denominan renovables porque hay que renovarlas, porque cada 25 o 30 años tienes que cambiar las palas de los aerogeneradores, las placas solares, es decir, a día de hoy
como además nuestro modelo de usar y tirar es una estupidez absoluta, pues no hemos conseguido mucho reciclaje, no hemos conseguido cerrar, digamos, ciclos. Y aunque hay mucho avance que se puede dar en este sentido, de aquí a 2050, que es, digamos, el margen que tenemos para hacer esta transición y todos los planes de emisiones netas cero, que esto daría para otra charla, nos ponen en la tesitura de entender que hay que simplificar, que hay que crecer, y entonces esto nos va a hacer a los países más ricos susceptibles de sufrir una pequeña disrupción, ¿no?, mayor de la que pueden sufrir, porque, por ejemplo, se habla siempre de, que esto lo comentaré después mejor, pero el decrecimiento es una palabra que está muy bien para Occidente, para el mundo rico, no para los países que no han tenido la oportunidad de crecer, y entonces, pues bueno, no les podemos exigir el mismo ritmo de simplificación que no lo necesitan, porque ya están en él de alguna manera. Fíjate luego, por ejemplo, en el Confidencial, este tipo de medios que tienen una sección de tecnología, siempre están vendiendo que a la fusión nuclear le falta un pelín y que de repente va a venir el hidrógeno y todos vamos a volar. O sea, realmente el problema que tenemos es ese, es que vende mucho el contar que la tecnología va a venir al rescate, y lo otro al revés. Intentar publicar textos que sean un poco como, pues eso, que llaman pesimista, catastrofista, colapsista, apocalíptico, no sé qué, y en la mayoría de los medios no te dan bola. Por eso yo también ahí agradecer a Contexto, que nos ha permitido publicar cosas que igual en otros medios pues no habrían podido entrar. Dale. Vale, pues la siguiente, el gran límite, digamos, de las renovables también tiene aparejada esta otra limitación, y es que aquí veis la inversión que se está haciendo para encontrar nuevos yacimientos y pozos de petróleo. En 2014 se invertían cerca de 900 billones de dólares norteamericanos para extraer, para buscar nuevos yacimientos, ¿no? Y ahora mismo estamos ya alrededor de la mitad. Y esto no es porque las petroleras se hayan vuelto ecologistas, es porque se han dado cuenta de que además, pues lo que veíamos, ¿no?, en la gráfica anterior que Paul comentaba, que cómo hemos subido, ahora estamos ya empezando a encontrar menos rentabilidad en los pozos y en los yacimientos de petróleo. Y por esto se ha hecho la locura del fracking, y por esto se están haciendo pues las guerras por los recursos, que son algunas muy evidentes, como es el caso de Irak, otras no tanto, como es el caso de Ucrania, porque tiene muchos más motivos, como explicó muy bien un vídeo que vi hace poco de Acritos Compact. Y entonces pues nos estamos encontrando en esta situación en la que, además de los límites, hay un límite ahí, ¿no?, que es muy evidente, es que si las renovables, los procesos de extracción de todos estos materiales escasos, ¿no?, el litio, el cobalto, el neodimio, las tierras raras, se hacen con combustibles fósiles, cuando te encuentras con esta situación en la que los combustibles fósiles empiezan a ser cada vez menos rentables, también el proceso de extracción y de fabricación de las renovables va a empezar a encarecerse, como le está ocurriendo ya a casi toda la carne de suministros. La verdad que esta yo creo que es de las más chulas del tema energético, y a la vez de las más terroríficas. La parte superior, la parte beige, es el coste energético de producir todas las demás partes de la gráfica. Es decir, los distintos tipos de combustibles, los biocombustibles, las arenas bituminosas, el fracking, tal, se producen con un coste energético. Y a medida que vayamos pasando décadas, según este estudio, que es de Science Direct, ahí tenéis el nombre del estudio, es una maravilla de estudio, lo que viene a decir es que en 2050 vamos a encontrarnos más o menos ya en ese punto en el que nos va a costar un barril de petróleo extraer un barril de petróleo. Y ahí es el punto de ruptura de la cosa, es decir, puede ser 2040, puede ser más bien probablemente 2060, porque estas cosas pueden fallar, digamos, en prever algunas variables, pero estamos en esas décadas en las que cambiamos, o nos vamos a encontrar en el punto en el que al final no es que el petróleo se acabe, que también, es que va a haber una parte del petróleo, del gas y del carbón que tú no extraes porque energéticamente no es rentable hacerlo. Hostia, muy fuerte este, ¿eh? Di. No, que aquí entiendo que serán todos los parches posibles para intentar que esto no ocurra, ¿no? De medidas económicas, de ayudas de gobiernos, de alianzas transnacionales de diferentes gobiernos para que esto no pase, que para esto se pongan las pilas lo antes posible para que no llegue como a este equilibrio, ¿no? Claro, la cosa es, los gobiernos van a hacerlo, literalmente lo que tú dices va a ocurrir, de hecho ya están ocurriendo. En Estados Unidos, por ejemplo, el fracking se ha financiado a medida de que, claro, si tú tienes la impresora de billetes, pues Estados Unidos imprime en la Reserva Federal un montón de billetes que al final se reparte en la inflación del resto del mundo, y la burbuja del fracking la hemos pagado todos y todas.
Y este proceso, digamos, que se va a agravar. Es decir, va a haber momentos en los que va a ser inevitable, seguro, que los estados intervengan y nacionalicen explotaciones y pongan dinero público y lo que tú decías, ¿no? Pero los límites termodinámicos no los va a poder negociar ningún estado. Es decir, cuando te cuesta un barril de petróleo extraer un barril de petróleo, se acabó la partida. Es decir, a partir de ahí tú lo único que puedes hacer es pues, gestionarte con renovables, que es lo que se está intentando hacer, con energía nuclear, que luego hablaremos de ella, y luego además con el tema del hidrógeno, que daría también para 20 minutos de explicación de por qué el hidrógeno pues habrá que usarlo en algún momento concreto y en algún escenario muy también concreto, pero es un pufo también que te cagas, porque el hidrógeno tiene un montón de pérdidas en el proceso de transformación de la energía, de conversión, digamos, de energía eléctrica a hidrógeno, pues se pierde entre el 50 y el 80% de la energía, y si se va a hacer es precisamente porque ya no queda otra opción en la recámara, ¿no? Y es convertir potencial eléctrico a algo denso, lo suficientemente denso como para que pueda mover coches y maquinaria. El tema del gasoil y el diésel. Esta gráfica también es muy interesante, es de Antonio Turiel, y explica también cómo que nadie os cuente la mentira esta de que esto es la pandemia o de que ha sido Putin. Es decir, la pandemia y Putin, dos auténticas cabronadas que nos han pasado en los últimos años, nos han acelerado la inercia en la que estábamos. Pero si os fijáis en esta gráfica, el pico del diésel se produjo alrededor de 2015 y desde entonces se mantuvo más o menos en una llanura, ¿no? En una meseta breve, y lleva cayendo desde 2018. Y además cae a un ritmo muy rápido, porque el diésel es la sangre del sistema verdadera, la que mueve los camiones, las cosechadoras y demás. Y tenemos un problema, y es que no todos los petróleos que hemos visto antes sirven para hacer diésel, porque algunos de los petróleos son de muy mala calidad ya, tienen mucho azufre o tienen muchas impurezas y no sirven para producir diésel. Por eso ahora mismo de repente tú vas a la gasolinera y te extrañas y de repente dices, hostia, si la gasolina vale lo mismo que el diésel. Claro, porque cada vez, digamos, la crisis del diésel es más grave. Siguiente. MB/D es millones de barriles por día, ¿no? Entiendo. Exactamente, sí. Vale. Estábamos en lo del uranio. Claro, las centrales nucleares es otro melón tremendo. Pero resumiéndolo mucho, el pico del uranio es muy probable que también se haya pasado. De hecho, hemos pasado ya el pico del gas. No, el pico del gas es el único realmente. De los combustibles fósiles al que aún le quedaría un poco de margen. Hemos pasado el de petróleo, hemos pasado el de petróleo convencional, el de buena calidad. Hemos pasado el del carbón muy probablemente, y el del uranio o estamos ya en él o nos quedan muy pocos años para pasar por encima de él, con lo cual no es una solución a largo plazo. Y además las centrales nucleares tienen un problema tremendo, y es que nos están dejando si ya tenemos, digamos, las siguientes generaciones, ¿no? Que en el fondo es la nuestra, un montón de deudas acumuladas por las anteriores, el uranio genera unos residuos que no sabemos muy bien cómo almacenar, que habría que almacenarlos durante miles de años, que digamos que es otra deuda más que le dejamos a las siguientes generaciones. Con lo cual, pues bueno, todo el que crea que las nucleares nos van a solucionar alguna parte del problema se está equivocando. Es decir, nos solucionan un parche temporal de que nos proveen de una cierta parte que al final las energías, o sea, el uranio provee, creo que era el 4,5% de la energía final que se consume en el mundo. Es decir, al final también es una parte muy pequeña, pero estaría bien que fuéramos capaces de ir dejándolas progresivamente, ¿no? Aunque la Unión Europea las ha declarado verdes al gas y a la nuclear, precisamente porque esto es muy complejo. Y lo que buscan es un poco pues, como allanar la transición para que no sea un salto abrupto al vacío, sino que sea una pendiente hacia abajo, pues lo más tranquila y sosegada, que no lo va a ser, pero bueno, que al menos que no sea muy salto al vacío. Y llegamos a la siguiente diapositiva, que esta tampoco la visteis en la presentación. Vale, pero la del uranio no me ha quedado muy clara, no la he acabado de entender. ¿Qué nos está diciendo exactamente? Y lo que está diciendo es esta parte roja y blanca, ¿Sí? Con el supligar. Esta es lo que falta de oferta para lo que se supone. La línea azul infinita que va subiendo es la demanda de uranio que habrá en los próximos años, ¿no? Entonces, el supply gap es la diferencia entre lo que se va a demandar y la oferta que habrá disponible. Y el pico, según esta gráfica, que es de la Agencia Internacional de la Energía, volvemos a datos bastante conservadores, el pico de esto se produce en la intersección entre los colores amarillo y azul y blanco y rojo, ese punto en el que se cruzan. Ahí es donde se produce el máximo, porque el color amarillo es la producción de las minas identificadas hasta el momento. Y se supone que si no hay un descubrimiento de nuevas minas
que además mucho del uranio que se produce ahora se produce de las bombas nucleares de la Guerra Fría. Es decir, lo que se hace es usar el uranio de aquellas bombas de los años 60, 70 y se reutiliza. Entonces, realmente, ¿puede haber más uranio? Sí, pero según lo que tenemos a disposición, esta sería la brecha que habría entre el uranio demandado por el sistema económico, que sería la línea azul, y la disponibilidad de la producción de las minas identificadas hasta el momento, que sería la línea amarilla. Vale, pues gracias. En la siguiente tenéis una gráfica que obviamente es una diapositiva del ejército alemán, que he rescatado porque, claro, ahora con el tema de Ucrania, pues procede sacar que justo en esta elipse que un poco señalan ahí, en 2000 algo, no sé exactamente de qué año es esta imagen, pues estaban el 74% de las reservas de petróleo mundial y el 70% de las reservas de gas. Obviamente esto habrá cambiado un poco ahora, pero sigue siendo muy simbólico de que qué casualidad que justo en esa elipse están Irak, Siria, Afganistán, Ucrania, Rusia, es decir, todos los países en los que casualidad de la vida hay conflicto. Realmente el verdadero motivo de las últimas guerras de los últimos 30 años, la principal componente de estas guerras es energética, es decir, es apoderarse de unos recursos estratégicos que estaban en esa zona y que van a seguir estando en esa zona. Por eso hay tanto pique en esa zona que ahora mismo es precisamente el choque entre los dos imperios. De alguna manera ahí está la nueva frontera de la Guerra Fría 2.0 esta que nos han montado, en el que la OTAN por un lado y el bloque chino-ruso por el otro, pues o se ponen a cooperar o literalmente nos van a llevar más que al otoño de la civilización al invierno nuclear, que decía el otro día Antonio Turiel, en plan coño. Esta yo creo que es la diapositiva favorita. Te has pasado, aquí. Y hay que romper un poco la inercia negativa y contarlo con un poco de chisturra, ¿no? De turra, pero con chiste. O sea, la cosa no pinta nada bien. Vale, asumamos. Pero al mismo tiempo, sí que hay muchas posibilidades, yo creo, de ir cambiando hacia sociedades que no necesiten crecer, hacia sociedades que redistribuyan la riqueza, hacia sociedades que hablen abiertamente de estos temas, que yo sé que da mucho, ¿no? A veces da como palo o miedo o tal, pero es que si no hablamos de esto, ahí sí que estamos jodidos y jodidas. Así que nada, siguiente. Dale. Una de las cosas buenas que podemos contar es que al menos sí que se está dando un proceso en el cual las renovables son cada vez más baratas, ¿no? Es decir, ahí veis la gráfica esta, ejemplifica un poco el proceso que se ha dado con la solar y con la eólica sobre todo. Los otros más o menos se han mantenido estables en un coste similar, pero la solar y la eólica ahora eran las dos más caras en 2009 y ahora son las dos formas más baratas de generar energía. Lo cual está muy bien, porque es verdad que es una señal de que se están haciendo cosas bien, pero ahí habría que ponerle un par de matices para entender que con esto tampoco nos podemos fiar. El principal matiz es que esto se está sosteniendo con la globalización, con las economías de escala que permite la globalización, de que de repente un componente se extrae aquí, lo lleva a la otra parte del mundo, le introducen una no sé qué, que lo envían al otro lado. Y el proceso de fabricación de la globalización permite escalar los costes de una manera que cuando se caiga la globalización, poco a poco obviamente, ¿no? Aparentemente, pues lo que va a producir es que este fenómeno de abaratamiento de las fuentes renovables ya no va a ser tan fácil sostener. Y luego además hay otro factor, y es que China, que es el que ha abaratado sobre todo este proceso, se ha conseguido porque los dispositivos, los molinos, las placas y lo demás de captación de energía renovable se producen principalmente en China, que es un país que sigue usando 2/3 partes de su energía en carbón. Con lo cual las energías renovables se estaban fabricando con energía más sucia. Un poco. Entonces, hay que ser conscientes de estos límites para no subirse un poco al tecnooptimismo renovable de que con las renovables está todo solucionado. Esta es lo he comentado un poco antes, es una palabra que intentamos un poco ahí o que reutilizamos, que igual ya existía, Antonio Turiel y yo, para un artículo de contar cómo precisamente estas élites económicas que antes negaban el problema, ahora lo que están buscando es forrarse con él. Y entonces ahí tenemos un problema de o les cortamos un poco las alas y les ponemos freno, o van a buscar su beneficio a corto plazo y no van a hacer una transición que simplemente va a ser un espejismo pintado de verde. Siguiente. Vale. Ahí tenéis un ejemplo de este negocionismo. Es decir, Amancio Ortega, filántropo conocido mundialmente, compró el 50% de un complejo eólico en Zaragoza, ¿no?
o fondos de inversión, fondos buitre y grandes fortunas invirtiendo una millonada en el boom de las renovables. Está bien, que oye, ya que no es rentable el petróleo, pues que lo inviertan en las renovables ya ahora, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque esto, una, puede generar una burbuja, ya lo está haciendo, y dos, puede generar también, digamos, procesos de que la transición energética se va a gestionar mucho peor, porque se va a buscar siempre el beneficio económico a corto plazo de unas personas concretas que además están entrenadas para solamente ver su propio beneficio. Con lo cual, siguiente, y ya este es el final casi ya, llegamos a las conclusiones del tema energético. La transición energética no se puede hacer sin planificación. Desgraciadamente esto es así, lo siento mucho para las que penséis que esto de planificar es de comunistas, pero hay que planificar, que una familia planifica para llegar a fin de mes normalmente, las personas planificamos nuestra vida y la transición energética es un proceso tan complejo que va a necesitar planificación. A la vez, tendría que ser esta planificación lo más distribuida posible. Tendría que basarse en los tejados solares, tendría que basarse en el autoconsumo, en las renovables no solo eléctricas, sino también mecánicas, y que sean asentadas en el propio territorio, que es un poco una de las ideas que contamos en el libro este del otoño de la civilización, ¿no? Que de alguna manera nos habíamos subido en la energía fósil en este verano de la civilización en el que había de todo, y ahora vamos a tener que ir descendiendo hacia una situación en la que tendremos que adaptarnos a los ciclos, adaptarnos más a las estaciones, adaptarnos más a lo que nos ofrece nuestro propio territorio y tocar tierra para evitar que luego el invierno nos pille con la despensa vacía. Y resumiendo también un poco el final, lo que he dicho ya, ¿no? O lo pilotan las grandes empresas o lo pilota la sociedad civil, que ahí está, por ejemplo, el caso de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que se está haciendo ahora y no la están publicitando en absoluto, precisamente porque saben que tendría un potencial el tema de la Asamblea Ciudadana. Y en cualquier caso va a haber que reducir el consumo, esto es así. Y luego lo del pluriverso, que es un poco una pista para quien quiera investigar. Hay un libro que se llama Pluriverso, Diccionario para una nueva era, que es un libro de decrecimiento que explica muy bien cómo, pues, hablábamos un poco antes. Hay países en los que hay que hablar de decrecimiento sin más, hay que decrecer, y luego hay otros países que, por ejemplo, en América Latina le llaman buen vivir, porque se trataría literalmente de decrecer en jornada laboral, que esto suena muy bien, de crecer en contaminación, de crecer en, ¿no? Es lo que dice el eslogan este tan manido de redistribuir todo para producir menos, para consumir menos y para tener una vida más digna. Y un poco esto es lo que veníamos viendo antes digamos, del componente energético, pero ya de todo lo demás. Es decir, hay un estudio del año 2000, creo que es 2000 algo, que luego se adaptó, se actualizó en 2000 algo, también 2013 por ahí, que se llama La Gran Aceleración, que es un estudio maravilloso que muestra cómo esta extensión loca que hemos hecho se ha dado en todos los patrones, se ha dado en la contaminación, se ha dado en la captura de peces marinos, en la acidificación de los océanos, el consumo de fertilizantes, y digamos, este crecimiento exponencial, cuanto más subamos, cuanto más intentemos mantenerlo allá arriba, siguiente, sí, más grande será la caída. Una caída que lleva prevista 50 años, porque este año se cumple, en 1972, se publicó el informe que para mí es la pieza de información científica más crucial de la historia de la humanidad, porque en el 72, con unos ordenadores que debían ser, pues, del Pleistoceno, se prácticamente declararon las tendencias de este mundo nuestro, que es hipercomplejo, que tiene 50.000 variables. Pues como veis ahí, las líneas discontinuas son lo que el informe, el modelo de dinámica de sistemas del WOL 3 predijo que iba a pasar, un poco vio venir, y luego la línea continua es la trayectoria del mundo real. Entonces esto nos está diciendo que al menos la vanguardia de la ciencia lo sabe desde el 72, ¿no? Que íbamos hacia un mundo en el que no podíamos seguir creciendo eternamente, y de hecho lo que decía el informe literalmente es que desde el 72 en adelante, si no se hacía nada para corregirlo, en 100 años el mundo colapsaría, ¿no? Este es un poco el diagnóstico general. Y estamos siguiendo esa trayectoria, estamos siguiendo la trayectoria que predecía este modelo de dinámica de sistemas. Soy muy fan de este informe y creo que habría que reivindicarlo mucho este 50 aniversario y hacerle calles a la gente que lo realizó, porque además es que os podéis imaginar que les pusieron verdes, no, los siguientes, o sea, les pusieron de comunistas, catastrofistas, colapsistas, no sé qué, y luego ha ido demostrando, digamos, con el paso del tiempo, es que estamos probablemente ante el trabajo científico más importante digamos, de divulgación del siglo XX, sin ninguna duda.
con otra, digamos, con otro zoom y con otro eje, que explica que justo, casualidad de la vida, os prometo que esta imagen no es de 2022 y no la he hecho yo, no sé, la encontré por ahí por internet, investigando sobre el tema, y el punto de ruptura lo marcaba en 2022. O sea, no os digo que esto se vaya a cumplir, porque obviamente hay una cosa que suele ocurrir con los modelos de dinámica de sistemas, y es cuando llegas al horizonte, digamos, de ruptura, al punto de cruce de todas las variables, ahí ya la predictibilidad desaparece. Porque ya no es fácil, a partir del caos, predecir, ¿no? Tú puedes predecir la tendencia, pero cuando llega al punto de que todo se va al carajo, pues ahí ya es más difícil acertar, y probablemente no acertará tanto a partir de ahora como ha acertado hasta ahora, pero lo que sí que no falla es que tenemos esto. Las décadas que tenemos aquí por delante son las décadas de o cambiamos y nos adaptamos a este otoño de la civilización, que es la siguiente diapositiva. Ahí tenéis ya el libraco que nos han editado en contexto a Antonio Tutti y a mí. O nos adaptamos a estos ciclos, volvemos un poco a aposentarnos en lo que se ha ido haciendo desde la historia de la humanidad. Es siempre una historia de principio de suficiencia, principio de precaución, y además ha habido 26 civilizaciones que han colapsado antes que la nuestra, precisamente porque no han sabido adaptarse a los límites que están ahí y que son los que son. Y hay algunas historias de estas civilizaciones que nos dan un poco un relato de lo que habría que hacer. Hay una en concreto muy, muy, muy gráfica, es la del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano se subdivide en el Imperio Romano de Occidente, que es el imperio que colapsa en el siglo III, siglo V después de Cristo, y luego tenemos el Imperio Romano de Oriente, que aguanta 1000 años más, porque se simplificó. Es decir, Bizancio, el Imperio Bizantino, redujo su tamaño, se simplificó, digamos, las cadenas alimentarias, se redujo el ejército, se hizo, digamos, más asumible para los recursos que tenía disponibles en ese momento. Y esto es lo que tendríamos que hacer, es decir, tendríamos que empezar a usar cada vez menos materiales y menos energía para poder pasar lo mejor posible este trance y adaptarnos. Y bueno, como dice Yayo Herrero en el prólogo, quizá con suerte, luego después del invierno venga una primavera y podamos revitalizar y resurgir una civilización diferente, una civilización mejor de la que tenemos hasta ahora, porque una de las piezas del libro habla de la característica de que los líderes, digamos, de nuestra civilización está demostrado que hay entre 3 y 21 veces más psicópatas en los puestos de poder, en los multimillonarios, los presidentes de gobierno y de grandes empresas, tienen 3 veces, hasta 21, entre 3 y 21 veces más probabilidades de ser psicópatas. Porque hay que ser un poco psicópata para ser Elon Musk, ¿no? y Jeff Bezos. Si no, pues es muy difícil tener esa cantidad obscena de dinero y pensar que lo único que tienes que hacer es pegarte un pasito por el espacio, ¿no? Y entonces ahí yo creo que está el punto clave de toda esta historia. Es o conseguimos reducir la desigualdad económica, radicalmente redistribuir la riqueza, o todo lo demás es imposible. Porque va a ser muy difícil convencer al ciudadano corriente que tiene a Elon Musk contaminando en 11 minutos de un vuelo espacial lo que él va a contaminar durante toda su vida. Va a ser muy difícil convencerle de que tiene que hacer renuncias él también. Y así es decir, desgraciadamente todos tenemos que ir haciendo pues una aclimatación, ¿no? Una adaptación a escenarios de menos energía disponible y quizá con suerte de mayor calidad de vida. Dependerá de nosotros.